pilares para trabajar una vida con sentido son, según Emily Stephanie Smith, 4. Pertenencia, propósito, trascendencia y narrativa. ¿Por qué es importante atender a cada uno de estos conceptos y qué significan según la autora? Pues bien, si nosotros estamos lúcidos y atentos al significado de estos 4 pilares y los revisamos en nuestra vida personal, vamos a ser dueños de nuestro estado de ánimo y vamos a ir a lo que Séneca llamaría un buen puerto, que es buscar el sentido de nuestra existencia o de nuestro paso por la tierra en este momento, si creyeran alguno de ustedes o alguna de ustedes que vamos a volver. ¿Qué es pertenencia? ¿Qué es propósito? ¿Qué es trascendencia? ¿Y qué es narrativa? Para esta autora que nos dice, prestemos atención a cada uno de estos conceptos y revisémoslo en nuestra propia biografía. La pertenencia tiene que ver con el tipo de relaciones con los cuales nosotros construimos vínculos. ¿Estamos con esto? Uno no puede ser feliz, uno no puede encontrarle a la vida sentido si una o uno está queriendo encajar. La sabiduría popular por ahí le decía sapo de otro pozo. Uno no puede ser feliz siendo sapo de otro pozo. ¿Por qué? Porque no es ahí donde puede desplegar todas sus virtudes. ¿Por qué? Porque está queriendo encajar en un lugar al cual no pertenece. Uno es más feliz cuando se siente cómodo con sus amigos, con sus amigas. Recuerden que decía Aristóteles que no se podía pensar en felicidad prescindiendo de los amigos. O sea, que cuán importante es ese vínculo social que nosotros construimos y cuán importante es que yo me sienta cómodo o cómoda en ese espacio. Si a mí me preocupa más lo que tengo o lo que no tengo, si a mí me preocupa más cómo voy y no cómo soy en ese momento de encuentro de almas, yo voy a estar encajando y nada que se encaje funciona después bien, ¿no? Es como que los engranajes en algún momento, los dientes del engranaje cuando son puestos a presión, ¿cierto? Se terminan rompiendo, desgastando. Bien. Así suena la cabeza después, igual que el engranaje que entra a presión, ¿no? Porque una detona, porque se va mucha energía fingiendo lo que no se es. Y además el costo es altísimo, porque uno renuncia al ser, a la genuinidad. Uno se exilia de quién es, diría Clarisa Pinkola Estés en sus Mujeres que corren con los lobos, para gustar. Y cuando uno se exilia de quién es, se pierde. Después de los 40 o los 50, y volvemos a lo que daba inicio esta clase, que era la U de la felicidad, tenemos que estar más atentos a esas cuestiones, porque sabemos que de esas cuestiones depende nuestro bienestar. No podemos a los 40, 50, siguiendo la teoría de la U y tratando de hacer un puente con la teoría de Stephanie Smith, preocuparnos por cuestiones que nos ocupaban a los 20. Yo no puedo tener este celular, es una vergüenza, pero ¿te alcanza para el colegio? ¿Te alcanza? Sí, como alcanzar me alcanza, pero esto es un bajón. ¿Pero es porque el teléfono no te sirve? No, es porque este teléfono es una vergüenza. Entonces las cosas dejen de ser pensadas en función de su utilidad para empezar a ser pensadas en función del estatus social que nos confieren. Entonces, si uno está rodeado de esa gente, uno inevitablemente se termina transformando en un pelotudo más. No lo dice así la autora, lo digo yo. Si yo me reúno con gente que me hace sentir vergüenza porque me voy a poner una ropa que no es la de esta temporada, y me tendría que replantear las relaciones. Porque dice esta psicóloga
que cuando atendemos a nuestra pertenencia, tenemos que prestar mucha atención a la calidad de las relaciones con las cuales construimos vínculos. Repito, tenemos que reunirnos en sitios y con seres que nos hacen y a los que hacemos sentir valorados. Si no, es muy difícil que le encontremos a la vida un sentido. Y que esa pertenencia se cultiva en el cuidado mutuo. Esas son las características del pilar de la pertenencia resumidas. Es un libro, los 4 pilares para tener una vida con sentido. Resumo pertenencia. Revisemos el tipo de relaciones que tenemos, si estamos perteneciendo o encajando. Revisemos si nos sentimos y hacemos sentir al otro valorado o a la otra valorada por quien es. Y revisemos si nos estamos cuidando mutuamente. Esos son pocos, son los amigos de toda la vida. Segundo pilar, para tener una vida con sentido no solo tenés que atender a la pertenencia, hay otro pilar muy importante que se llama propósito. Es un componente del sentido de la vida, dice la psicóloga, y orienta nuestra vida y nuestra conducta a futuro. O sea, tiene que ver con los proyectos. Perfecto. ¿Tu proyecto está aportando algo a los demás? Porque si tu proyecto de vida no está aportando algo a los demás, al igual que la pertenencia, el propósito es un pilar a revisar. Y acá dice la autora, desde el cuidado amoroso de alguien hasta descubrir una vacuna. No está lleno de gente que descubre vacunas, son unos pocos, pero sí hay mucha gente que cuida. Y esa gente tiene un propósito. En el libro cita a un personal de maestranza que se encargaba de limpiar el hospital. Y cuando le preguntaron de qué trabajaba, respondió de cuidar enfermos. Esa señora trabaja de cuidar la dignidad de un enfermo. Esa gente está teniendo una vida con sentido porque entiende que su trabajo trasciende en el otro. Y la enfermera también tiene ese trabajo amoroso de darle la dignidad a un enfermo. Otro pilar, dice, tan importante como la pertenencia y el propósito, es la trascendencia. Es aquella que nos encuentra con algo más grande que nosotros mismos y nos mantiene conectados con el universo, digamos, y nos trasciende como seres humanos finitos. Para mí, para entender la trascendencia, habría que pensar en qué nos gustaría que diga nuestro epitafio. Porque la trascendencia es aquello por lo que queremos o vamos a ser recordados. Y entonces a veces, cuando escucho a mis padres hablar de mis sobrinos, ¿no? Y le digo, pero vienen del colegio, vienen de gimnasia, mamá se te metió a dormir la siesta en la cama. Mira que vino todo chivado, le digo yo, ¿no? Y entonces dice, mamá, ¿qué me importa? ¿Qué mejor recuerdo que haber dormido la siesta en la cama de la abuela? Entonces, digo, esa es la sabiduría de quien está ocupado en su trascendencia. Porque como dice Rolón, seremos solo un recuerdo, hasta que ya nadie más nos recuerde, ¿no? Que es ¿cuánto vive una persona? Hasta que deja de ser recordada. Seremos por un tiempo una foto en un portarretrato, hasta que llegue la generación que ya no deje ni un portarretrato en una foto. Y entonces la vida adquiere sentido cuando uno genera pertenencia, cuando uno le busca un propósito y cuando uno trasciende en otros. Resumo, pertenencia, cuidemos la gente con la cual nos relacionamos porque esa gente termina siendo parte de nuestra filosofía de vida y de nuestro bienestar o malestar. Busquemos un proyecto a futuro que trascienda, y engancho con el tercer pilar, en la vida de alguien, sea de cuidado, sea de generar un recuerdo amoroso, sea de un amor puesto en acción y que ese amor puesto en acción haga al otro más lindo, al igual que nos hace a nosotros al trascender en el alma de ese alguien. Y por último dice,
esta psicóloga, narrativa. ¿Y qué sería la narrativa? La narrativa es la historia que nos contamos a nosotros mismos y que además posee la potestad de poder ser reescrita. O sea, nosotros tenemos una historia que nos contamos. Puede ser que nos contemos una historia de penuria o puede ser que nos contemos una historia de esperanza. Esta es la interpretación que damos a los hechos. No son los hechos en sí mismos, sino son las interpretaciones que les damos. Por eso hay gente que con menos es más feliz que otra que tiene mucho. Y hay gente que está pasando pruebas muy difíciles y que aún así no pierde la voluntad ni el timón de su vida, no pierde el deseo de despertarse cada mañana, ni pierde la fuerza para abordar esa prueba. ¿Por qué? Porque reescribe todos los días su historia y porque además, parte de la narrativa, de poder tomar esa lapicera y escribir esa historia diariamente y de mejorarla, tiene que ver con la valentía de pedir ayuda cuando no podemos encontrar ni pertenencia, ni propósito, ni trascendencia. Porque muchas veces, para poder escribir una historia nueva, necesitamos de alguien que nos ayude con el guión. Y ese alguien es un terapeuta. Esa mirada nueva a la vida para escribir una nueva historia tiene que ver muchas veces con que estamos usando los anteojos equivocados, ¿no? Y ese cambio de lentes para poder ver la historia de otra manera, con otra definición, con otros cristales, para encontrar más claridad, necesita de la ayuda profesional. A veces alcanza un diario, dicen los estoicos, ¿no? Que nos recomienda llevar ya vamos a hablar de las herramientas que nos proveen el estoicismo como corriente filosófica, pero dice este diario que yo escribo, ¿no? Todas las noches y que me permite decir, hoy viví esta situación dolorosa, desagradable, pero antes que termine el día también quiero rescatar esto lindo que me pasó y quiero agradecer esta bendición de haber tenido hoy que comer, de haber tenido hoy una amiga a quien abrazar, de haber tenido la posibilidad de no pasar frío. Y hay gente que le alcanza con ese querido diario, ¿no? Hoy no pude con esto, pero doy gracias a Dios y al universo por esto otro. Y se levanta la otra mañana y se resetea e inicia de nuevo. Y están los que no podemos con eso solo y no nos alcanza con una conferencia, y no nos alcanza con este libro maravilloso que para otro le cambió la vida y necesitamos hacer una terapia y darnos cuenta que la trascendencia es ser conscientes de nuestra finitud, de que la vida es tiempo, de que los hechos tienen la magnitud o la insignificancia que nosotros le demos a través de nuestras interpretaciones y que lo verdaderamente importante siempre tiene que ver con cuestiones del alma. El alma para los griegos era la psiquis. La psiquis es nuestra cabeza. El cielo y el infierno están ahí. Y vivir una vida con inteligencia emocional es tener la lucidez de encontrarle el sentido a este paso y a aquellas almas con las cuales nos encontramos para perdurar en el recuerdo sabiendo que hemos sido lindos o lindas para alguien. La belleza tiene que ver con aquello que hemos hecho bien en nuestra vida y en la vida de otros. Y la bondad siempre tiene que ver con la virtud. Y la virtud es aquello que nos hace mejores, individual y colectivamente, porque diría Marco Aurelio, aquello que es bueno para la abeja es aquello que es bueno para la colmena. Eso es la civilización empática, de la cual ya hablaban muchos años antes de Cristo y que hoy, habiendo la ciencia descubierto tantas cosas, nos sigue diciendo el sentido de la vida, que hay que usar esos descubrimientos para cuestiones del alma.